Alumnos de cuarto año básico, soy la profesora Viviana y les voy a presentar la clase que nos ayudará a desarrollar la guía número 4. Nuestro objetivo de aprendizaje de la clase son los siguientes: comprender qué es un cuento, conocer su estructura narrativa, conocer la información explícita del texto utilizando estrategias para ello. El cuento. El cuento es un texto narrativo breve que relata hechos imaginarios protagonizados por personajes en un ambiente. Entendemos como ambiente al espacio y al tiempo determinado. Posee una secuencia narrativa organizada en inicio, desarrollo y final o desenlace. La estructura del cuento. Tenemos el inicio. En él se presentan los personajes y el ambiente donde ocurren los acontecimientos. Tenemos el desarrollo, que es la parte más importante del cuento, donde surge el problema y también es la más larga. Y tenemos el desenlace o cierre, que resuelve el problema. Para escribir estas partes tenemos que se utilizan. En el inicio, había una vez, un día, en un lugar muy lejano, érase una vez, entre otros. Para el desarrollo, utilizamos entonces, de repente, luego, más tarde, entre otros. Y en el final, utilizamos finalmente. ¿Qué es y cómo obtengo la información explícita, por ejemplo, de un cuento? La información explícita son las ideas del autor, que comunica de manera directa y clara, y la encontramos escrita en el texto. Te presentaré algunas estrategias para encontrar la información explícita dentro del texto. Paso 1. Identifico y subrayo la información de la pregunta. En este caso, ¿por qué la madre tuvo que hacer un esfuerzo extra para entrar? ¿Qué me están preguntando? ¿Por qué hizo un esfuerzo extra? Por lo cual, eso lo subrayo. Paso número 2. Subraya la información que se relaciona con la pregunta. Me dirijo al texto y busco dónde está la información que me están preguntando. Para entrar en la habitación su madre tuvo que hacer un esfuerzo extra por detrás de la puerta. ¿Por qué? Porque se amontonaba la ropa tirada que impedía el libre acceso al interior. Eso está relacionado, por lo cual lo subrayo. Y el paso 3, confirmo la información subrayada. A ver, si me preguntan, ¿por qué la madre tuvo que hacer un esfuerzo extra? Y dice, tuvo que hacer un esfuerzo extra. Coincide muy bien, porque se amontonaba la ropa que impedía el libre acceso, por lo cual coinciden. Entonces, leo nuevamente las palabras de la pregunta en el texto, luego compruebo la pregunta y lo respondo de manera correcta. Para encontrar la información explícita, te voy a mostrar cómo hice un ejercicio. Aquí tenemos un cuento. Jacinto y las zapatillas globotantes. Cierto día, Jacinto, cansado del ascensor de su edificio, decidió crear una nueva forma para llegar a su apartamento. Pasó días y hasta parte de un mes fabricando lo que sería, según él, el invierno más fantástico del mundo. El último sábado del mes de junio, su invención vio la luz. Unas zapatillas que al tirar de un hilito inflaba automáticamente un globo que se elevaba al son de un ¡oh! Tanto éxito tuvo estas zapatillas globotantes que hoy en el edificio donde vive Jacinto, todos los niños ayudados por él confeccionaron las suyas. E incluso en estos momentos están tratando de saber cómo jugar a la pelota usando esas zapatillas. ¿Cuál era la invención de Jacinto? Eso es lo que me están preguntando. ¿Cuál era la invención? Por lo cual subrayo la pregunta. Ahora busco en el texto y empiezo y veo, ahí dice invención. ¿Y qué? Unas zapatillas que al tirar de un hilito. Entonces, ¿qué hago? Subrayo y lo destaco. Esta vez lo hice de color rosado. Confirmo,
¿Es lo que me están preguntando? A ver, ¿cuál era la invención? Y ahí dice la invención. ¿Son unas zapatillas? Sí, pues, eso es. Entonces confirmo la información y finalmente respondo la pregunta. ¿Cuál era la invención de Jacinto? La invención de Jacinto eran unas zapatillas que, al tirar de un hilito, inflaba automáticamente un globo que se elevaba al son de un "oh". Esa información está escrita en el texto, por lo cual es una información explícita. Ahora aplicamos lo aprendido en la siguiente actividad. ¿Qué materiales voy a necesitar? Primero, nuestro texto del Mineduc de cuarto año básico de lenguaje y comunicación. La guía de aprendizaje que te envió la profesora. Lápiz, goma, un destacador y tu cuaderno de lenguaje. Actividades. Lee atentamente el cuento El cururo incomprendido, que comienza en la página 20. Después de leer, responde la actividad número 2 de la página 24 en el cuaderno. Recuerda utilizar la estrategia para encontrar la información explícita. En la actividad número 3 debes recordar la secuencia narrativa y completar los cuadros con los acontecimientos de cada etapa. ¿Qué pasó al inicio? ¿Qué pasó al desarrollo? ¿Qué pasó en el desenlace? Y escribir los personajes de cada etapa. A continuación, lee el recuadro de resumen que está de color celeste, donde te habla de los personajes. Seguimos trabajando. En la página anterior leíste sobre los personajes. Recordemos, existen los personajes principal, que es quien realiza la mayor parte de las acciones. La historia gira en torno a él. Y tenemos los personajes secundarios, quienes participan de la historia apoyando al personaje principal. Los personajes tienen características físicas y psicológicas. Física es lo que podemos ver a simple vista, como el color del pelo, la ropa, la estatura, etc. Y la psicológica es cómo se comporta el personaje. No lo podemos ver a simple vista. Tenemos que leer para saber cómo se comporta. Entonces vemos si es egoísta, si es atento, si es astuto, entre otras cosas. Con este recordatorio, vamos a seguir trabajando en la siguiente página. Ahora hacemos un último esfuerzo, ya estamos por terminar. Tú puedes hacerlo. En la página 25, vas a completar el cuadro escribiendo el personaje principal y los secundarios de cada y con cada característica psicológica. Desarrolla la parte del vocabulario. Recuerda que al costado del cuento están las definiciones de algunas palabras. Y aquí, en este vocabulario, te están preguntando por el contexto, por lo cual tienes que leer la línea completa para saber qué significa esa palabra. Ahora que ya terminamos nuestra guía, vamos a recordar lo aprendido. ¿Qué es un cuento? Es una narración breve que relata hechos imaginarios. La secuencia narrativa del cuento es inicio, desarrollo y desenlace. El cuento tiene personajes que pueden ser principales y secundarios y tienen características físicas y psicológicas. En el texto hay información explícita, que es la que el autor comunica de manera directa. Para obtener esta información ocupamos estrategias y una de ellas es: primero, reconocer lo que me preguntan. Segundo, buscar la información en el texto y subrayarla. Y tercero, verificar si es concordante la pregunta con la respuesta.